Hola chicos de tercero medio, espero que estén muy bien. Ya nos encontramos en la guía número 12, el conocimiento, la ciencia y la verdad, guía que va en relación con lo que ya hemos estado trabajando, pero que le agrega aristas nuevas. Comencemos. Objetivo. Formular preguntas de la filosofía referidas al conocimiento, la ciencia y la verdad que sean significativas para su vida, considerando conceptos y teorías epistemológicas fundamentales. Recuerden que epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento. Vamos a hablar desde esa perspectiva. Y aquí está mi chinita linda preciosa, que esta semana le tocó ir al veterinario, pobrecita. La encontraron bajo peso y con una uñita fea. Ya después les cuento. ¿Podemos tener seguridad de que algo es verdad? Entendemos por conocer una actividad que tiene como objetivo la aprehensión. Aprehensión es tomar para mí, por eso llevo una H entre medio, es tomar para mí de un estado de las cosas de tal forma que pueda ser comprendida por los demás. En la actividad cognitiva cabe diferenciar, por tanto, dos polos: el sujeto, el protagonista de la acción de conocer, y el objeto, aquello sobre lo cual recae dicha acción para lo que resulta ser aprendido o conocido. Por ejemplo, tengo al sujeto y tengo los objetos, y yo tengo que hacer que el sujeto tome para sí el objeto. Tengo dos cosas, el sujeto y el objeto, y deben tomarse, deben aprenderse, deben tomar. En esta línea se puede distinguir también entre las actividades de conocer y el resultado de la actividad que solemos determinar conocimiento. Así, mientras que conocer está ligado a la búsqueda de la verdad, el conocimiento se refiere preferentemente a la verdad hallada mediante la actividad de la razón. Grados de conocimiento. Según Kant, la combinación de los planos subjetivos y objetivo da lugar a 3 grados de conocimiento: opinión, creencia y saber, en sentido estricto. Pero antes de pasar a explicar eso, quiero repetirles esto. Conocer está ligado a la búsqueda de la verdad. Cuando hablamos de conocer estamos hablando de una búsqueda. En cambio, cuando hablamos de conocimiento se refiere a la verdad hallada. Esto es buscar y esto es encontrar. Entonces estamos hablando de, si bien un mismo proceso, pero en tiempos, etapas distintas. Conocer es buscar la verdad y el conocimiento es encontrar la verdad. Ahora, pasemos a esto. Opinión, creencia y saber. Grados de conocimiento. Una opinión. La opinión es el estado de conocimiento en el que el sujeto considera algo como verdadero, pero no tiene seguridad de ello. Desde el punto de vista objetivo, no encuentra ninguna justificación que pueda comunicar a los demás, de modo que vengan a aceptarla. Una justificación es objetivamente válida cuando tiene que aceptarla cualquier ser racional que la examine. Desde el punto de vista subjetivo, no se, eh, no se atreve a afirmar que está convencido de ello, pero se suele expresar diciendo yo opino que y no estoy convencido que. Entonces, una opinión es cuando yo tengo un grado de certeza frente a algo, pero no necesariamente tengo cómo probarlo, pero se acepta porque está dentro de mi ser particular. Por ejemplo, yo opino que la era es preciosa y no tengo mayores argumentos que esto, pero está dentro de mi opinión, por eso es algo aceptable, pero es aceptable dentro de mi particularidad y solamente dentro de esa particularidad. Creencia. Cuando alguien está convencido de lo que piensa es verdad, pero no puede aducir justificación que pueda ser aceptada por todos. Entonces cree eso que es verdadero. Su modo de conocer es la creencia. La seguridad es solo subjetiva. Lo que creemos no tiene una justificación objetiva suficiente. Por ejemplo, yo creo en Dios. Tengo una creencia, está justificada para mí, estoy segura de que eso es verdad, pero no tengo forma de probarlo. ¿Por qué? Porque es solo una creencia.
En cambio, un saber, en sentido estricto, es la opinión fundamentada de algo subjetivo como objetivamente, es decir, quien afirma yo sé que está subjetivamente convencido de ello y además tiene razones para convencer objetivamente. Además, sería absurdo decir que sé algo y pensar que es falso o que estoy equivocado en mis conocimientos. Saber es algo, saber algo es dar razón de ello ante los demás. Por ejemplo, la era es una eriza preciosa. ¿Por qué? Porque mírenla. Tiene los ojitos saltoncitos. ¿No la puedo agrandar? Sí puedo. Sí puedo, mírenla. Tiene los ojos saltoncitos. Tiene las manitos preciosas. Le llevamos al veterinario y le cortaron un uñito muy feo, porque se le había roto con su ruedita. Tiene una naricita humedita que la mueve lindamente. Entonces yo puedo entregar argumentos de aquello que estoy opinando, pero además puedo entregar fundamentos de ello. Yo sé que ella es linda. Hecho objetivo, hecho subjetivo. Decir que un hecho es objetivo o que algo tiene una existencia objetiva equivale por lo general a decir que el hecho de darse o su existencia no es derivativo del hecho de que piense coexiste. Hechos objetivos son, por ejemplo, las montañas y las placas tectónicas. Por ejemplo, un hecho objetivo es que en Chile, en Santiago, en Maipú, existe una eriza que se llama Era. Hecho objetivo. No le estoy agregando ninguna calificación más que la existencia de esta pequeña. En cambio, un hecho subjetivo o la existencia de las cosas es subjetivo si se da o existe en sentido tan solo de ser pensado como algo que se da o existe como algo en un postulado conveniente del ser humano desde un punto de vista práctico. Hechos subjetivos son, por ejemplo, dolores y las cosquillas. Por ejemplo, del hecho objetivo de que existe una eriza llamada Era, tengo el hecho subjetivo de que yo la encuentro que es muy linda. O también de que le duele su manito porque se le rompió la rueda, o sea, se le rompió la uña con la rueda. Y la llevamos al veterinario y se la cortaron y quedó fea. O sea, no quedó fea, pero tiene una herida. Entonces, el dolor podría ser un hecho subjetivo. Que le hayan cortado la uña es un hecho objetivo, porque es algo que pasó. Lo subjetivo está solamente en mí. Las impresiones personales, al ser subjetivas, son importantes, pero también es importante razonar sobre ellas y su contenido, y no solo una impresión de corte emotivo, por lo que cabe destacar la necesidad de reflexionar respecto de las cosas que no se encuentran dentro de nuestro parecer o bien son ajenas a él, como considerar todas las opiniones válidas, incluso cuando sean intolerantes y respetuosas. Es importante enfatizar que el enfoque de esta unidad tiene anclaje en la epistemología, en cuyos planteamientos considera que las afirmaciones son válidas cuando tienen justificación. Entonces, si bien es importante todos mis hechos subjetivos, todas aquellas cosas que yo siento, también es importante destacar aquellas cosas que yo sé, aquellos hechos que son objetivos, para poder reflexionar. Por eso estamos hablando desde una epistemología, porque tiene que ver con un conocimiento que sea práctico, que sea objetivo y que sea para todos. Esa es la gracia que tiene la epistemología. Actividad. Escriba 3 ejemplos de situaciones que sea válido opinar y creer en algo. Luego piensa en una situación en que sea necesario saber algo. ¿En qué se diferencian? Explica. 3 situaciones en las que sea simplemente válido opinar de algo y luego piensen en una situación en donde sea necesario y estrictamente necesario saber algo, estar seguro y entregar justificaciones de ello. Las escriben y las explican. Y vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué es la ciencia y qué pretende explicar?
está científicamente comprobado. Esta frase que parece detonar tanto conocimiento y estar tan firmemente arraigada y que parece que nos muestra esto, un hecho objetivo, ¿qué significado es el que tiene? ¿Qué es la ciencia y qué pretende explicar? ¿Cuántas veces hemos escuchado una expresión que indica de esta manera: creemos que aquello que está explicado por la ciencia es verdadero y también real? Confiamos en los estudios sobre la medicina, física y psicología, pero aquellos estudios científicos que explican, cuestionaremos qué es la ciencia y qué explica y si aquello que es suficiente para comprendernos como sujetos y aprender el mundo que nos rodea. Nos preguntaremos acerca de la realidad y la naturaleza del conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿Lo que conocemos es real? ¿Qué es el conocimiento científico? Eso es lo que nos va a convocar en esta segunda mitad del video. Entonces les voy a colocar un video. Presten atención. Vamos al video. Vamos con este primero. La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas, desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debéis saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad, ha buscado comprender cómo es el universo, y en esta búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo, los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología, y encontraron en el uso adecuado de la razón su fuente de sabiduría. Ya entonces se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda. La aparición de este método se retrasó varios siglos, debido a algunos desafortunados eventos históricos, ejem. Pero en el siglo XVII el método apareció, y con él la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia? De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Bien, ¿y en qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos tratando, así que vamos a ilustrarlo con un ejemplo clásico: los cuerpos en caída libre. El método comienza con algo muy sencillo: hacerse una pregunta. En nuestro caso observamos que las cosas caen. Vale ya, me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parece que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿depende su masa en algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra realidad que no sabemos explicar y queremos saber la verdad sobre él. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una suposición. Cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis. Pero, ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podamos ver si es cierto lo que hemos supuesto. Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición. Demostrada la hipótesis, podemos convertirla en ley. Y así es como la ley de caída de los cuerpos se convirtió en universal. Aristóteles fue aclamado como el mayor científico de todos los tiempos y nuestro mundo vivió en paz y armonía con los unicornios durante 1.000.000 de años. Espera, eso no fue lo que pasó. De repente a alguien, unos 1000 años después, se le ocurrió hacer algo distinto. Puso la pluma encima de la roca y los tiró. Los dos llegaban al suelo casi a la vez, nada comparado si los tirabas por separado. ¿Era la geometría de la pluma la que hacía que se moviese más lenta? La ley anterior se empezaba a resquebrajar. Aquí hay algo que falla. Nueva hipótesis. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Experimentación. Creamos dos esferas iguales de distinta masa y las tiramos desde algún lugar elevado. Resultado. Caen a la vez. Este resultado muestra que la ley anterior estaba mal, y esta nueva idea ocupa su lugar como ley. Y es así como funciona el método científico. Ha funcionado también durante los últimos 500 años porque, 1. Los experimentos que se hagan tienen que ser reproducibles, es decir, que puedan volver a hacerse para ver que se obtienen los mismos resultados. Nada de fe ciega, todos convencidos, todos contentos. Y 2. Ninguna ley es inmutable. Todo principio científico es esclavo de los experimentos. Si la realidad no concuerda con la hipótesis, es errónea. No hay más discusión. Y como dijo el gran Richard Feynman, it doesn't make a difference how beautiful your guess is, it doesn't make a difference how smart you are who made the guess, or what his name is. If it disagrees with experiment, wrong. Porque los experimentos son lo más importante, ya sean en forma de mediciones con instrumentos, estadísticas u observaciones directas. Los experimentos son la clave. Aún así, los filósofos han encontrado algunos problemas al método. Volvamos al ejemplo. Sabemos que todos los cuerpos caen con la misma aceleración.
Es lo que nos muestran los experimentos. Pero, al igual que Galileo destrozó la ley de Aristóteles, ¿y si hubiera un experimento X que todavía nadie ha hecho que mostrara que Galileo estaba equivocado? Entonces la predicción de X sería la verdad. Pero ¿y si existiera un experimento y que hiciera lo mismo con X? ¿Cuándo podemos dar por cerrada una pregunta? ¿La ciencia solo nos sirve para falsar lo que otros han hecho? ¿Podemos estar seguros de que tenemos la verdad? ¿Qué pensáis sobre ello? Dejadme vuestras ideas en los comentarios abajo. Y si queréis más vídeos sobre ciencia, no dudéis en suscribiros. Continuemos, chicos. Acá. Entonces, ¿qué es la ciencia? Esa es la pregunta. ¿Qué es la ciencia? Les voy a colocar otro video, pero después de explicarles esto. El filósofo argentino Mario Burge propone la siguiente definición de ciencia como conocimiento racional referido al mundo y verificable en función de él. Establece que mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el ser humano trata de entenderlo y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible al mundo, el ser humano intenta enseñorearse para hacerlo más confortable. Este proceso constituye un mundo artificial. Ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional sistemático, extraído, verificable y por consiguiente falible. Por medio de la investigación científica, el ser humano ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Entonces, ¿qué nos está diciendo este caballero? Que la ciencia, que el hombre, a diferencia del resto de los animales que habita este mundo, se ha tratado de tomar este mundo para nosotros mismos y de entenderlo. Los perros, los gatos, los erizos, las gallinas, todo el resto de los animales solamente habita el mundo. Y parece ser que el ser humano ha tratado de entender este mundo y también de modificarlo. Y es por eso que creamos la ciencia. Eso es la ciencia, aquello que nos permite entender el mundo. Ahora sí les voy a colocar este otro video para que sigamos en esta línea para contestar esta pregunta. ¿Qué es la ciencia? Mucha atención, este es un poquito más corto. ¿Qué es la ciencia? Desde los griegos, que empezaron a rechazar la mitología, hasta hoy, que tenemos cada vez más afán de conocer el lugar en el que habitamos, el ser humano siempre ha querido comprender el mundo que le rodea. Y para entender todos estos hechos está la ciencia. Pero entonces, ¿qué es la ciencia? La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento o saber de múltiples campos. Dentro de ella podemos distinguir dos grandes grupos: las ciencias formales, que incluyen la lógica y las matemáticas, y las ciencias empíricas, que son las ciencias sociales, que incluyen la historia, economía, antropología, y las ciencias naturales. Aquí tenemos la física, química, biología, botánica, etc. Ahora bien, pero entonces, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, la física y la economía, si acabamos de decir que las dos son ciencias? La respuesta es muy simple. El método empleado para estudiarlas es el método científico. ¿Y qué es el método científico? Aunque existen distintas variantes dentro de él, vamos a mostrarlo con un ejemplo. Pongamos que nos preguntamos si la Tierra es redonda o plana. Planteamos entonces la siguiente hipótesis. Si navegamos en línea recta por el océano, suponiendo que la Tierra es una esfera, cuando pase un determinado tiempo volveremos a pasar por el mismo punto. A continuación realizamos el experimento. Nos montamos en un barco y navegamos siempre en la misma dirección. Un día nos damos cuenta de que hemos pasado por el mismo lugar del que partimos. Como en este caso sí que se cumplieron nuestras predicciones, llegamos a la conclusión de que la hipótesis era cierta y de que la Tierra es redonda, dando por finalizado el método. Pero pongamos por ejemplo que más tarde viene otro científico, y que tras realizar una serie de experimentos llega a la conclusión de que la Tierra está algo achatada por los polos y que nuestras conclusiones no eran del todo correctas. Esto nos lleva a decir que la ciencia no es una verdad incuestionable, sino una forma determinada de explicar la realidad. Es muy importante saber que la ciencia es susceptible a ser refutada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. De esta manera, si unas conclusiones de un experimento no se consiguen falsar, a la hipótesis planteada se le llama ley. Por lo tanto, vemos como la experimentación, tanto por observaciones directas, estadísticas o mediciones con instrumentos, es el elemento clave que caracteriza a la ciencia.
Entonces, si recopilamos todas las conclusiones obtenidas por todos los experimentos que se han hecho a lo largo del tiempo, obtenemos unas reglas universales que nos permiten predecir cómo actuará algo de antemano, con lo que podremos avanzar para seguir conociendo nuestro apasionante universo. ¿Se dan cuenta que la ciencia es algo mucho más complejo y mucho más humano de lo que estábamos pensando? Y surge esta pregunta, ¿la ciencia es concluyente? ¿La ciencia es definitoria? El británico Alan Chalmers se refiere a las dificultades para definir el conocimiento científico como basado en hechos comprobables. Y él establece, la idea de que el rasgo específico del conocimiento científico es que deriva de los hechos de la experiencia puede sostenerse solo en una forma muy cuidadosamente matizada. Si es que es verdad, pueden sostenerse tropezaremos con razones para dudar de que el hecho obtenido por la observación y la experimentación sean tan directos y seguros como se han puesto tradicionalmente. Encontraremos también que hay fuertes argumentos favorables a la afirmación de que el conocimiento científico no puede ser comprobado ni rechazado de forma concluyente por una referencia de hechos, aunque el caso de que él disponga de esos hechos. ¿Qué nos está diciendo? Que yo tengo un hecho que puede ser comprobable científicamente aquí y ahora, pero yo no sé si en algún momento de este mundo grande y diverso que nos convoca puede que cambie este hecho comprobable y alguien se dé cuenta de que existen más variables y más aristas a este hecho que yo estoy comprobando. Por tanto, la ciencia es concluyente, sí, pero hasta cierto punto y no hasta cierto punto. Tiene que ver con una actualidad de los hechos que yo conozco aquí y ahora y no en el futuro. Por eso es que en el video nos decían que la ciencia puede ser refutada en cualquier momento por cualquier persona en el mundo. Especificidad del conocimiento científico. Tanto el saber científico como el saber filosófico se caracterizan por ser sistemáticos, rigurosos y críticos. Difieren en que la metodología científica busca formular hipótesis y leyes que se puedan aceptar o derechamente o rechazar empíricamente. Y así lo expone el genetista, no me hagan pronunciar eso, es como ruso. En fin. Lo que nos está diciendo este texto es que las características que distinguen a las ciencias empíricas, las ciencias que son practicables, las ciencias que son ejecutables de las otras formas sistemáticas de conocimiento, es que éstas están sujetas a la disponibilidad de ser rechazadas empíricamente, a que son sujetas a que a través del ejercicio de su practicidad, de ser ejecutadas una y otra vez, puedan ser comprobables o rechazables. Y es por esto que llega a esta conclusión, que la ciencia puede definirse como la organización sistemática de los conocimientos del universo basada en los principios explicativos susceptibles del rechazo empíricamente. Nos está diciendo que la ciencia lo que hacen es tomar el conocimiento que se encuentra derrochado o esparcido por el mundo, y lo que hace la ciencia es tomarlo, ordenarlo y sistematizarlo. Y a través de los distintos experimentos y pasos del método científico, lo que hacen es ir probándolo y lo pueden ir haciendo y lo pueden ir aceptando o refutando empíricamente según como corresponda. Entonces, algo que ahora es ley, en el futuro puede no serlo, y algo que en el futuro no era ley, después puede llegar a serlo. A eso se refiere. Entonces, la ciencia busca explicar la realidad. La ciencia propone modelos de la realidad que pueden ir modificándose a lo largo del tiempo. Las funciones de los nuevos descubrimientos en el caso de los modelos atómicos, por ejemplo de ello, cada nuevo modelo o teoría refiere al anterior y soluciona un problema o propone nuevos problemas. Tenemos aquí distintos modelos atómicos. Falta el primero, el de nuestros queridos presocráticos, pero como ellos no propusieron un modelo atómico a través tan sistemáticamente, por lo general no lo vamos a colocar, pero recuerden que el modelo atómico viene de los filósofos presocráticos. Cada uno de estos modelos va a proponer
un distinto problema y una distinta solución a algo anterior. Por ejemplo, el de Thomson al de Demócrito y Leucipo, y así sucesivamente hasta llegar al más moderno, en donde se tratan de explicar todas las preguntas que nos surgen, pero también van a surgir preguntas nuevas. ¿Por qué? Porque la realidad nunca va a estar completamente explicada, porque parece ser que esto de que el ser humano sea tan limitado nos va a limitar a los distintos aspectos de la realidad. Siempre va a surgir una pregunta posterior. La evidencia de una teoría. Los científicos han teorizado desde el siglo XVIII sobre la existencia de los agujeros negros y luego acerca de sus características. Sin embargo, recién en el año 2019 se obtuvo la primera imagen del agujero negro, que corresponde a una reconstrucción computacional de los datos captados por 8 radiotelescopios alrededor del mundo. En la obtención de esta imagen trabajaron más de 200 investigadores. Tenemos la evidencia de algo que hasta antes había sido solo teórico, solo racional, de que existen los agujeros negros. Ahora va a existir una imagen. Estamos dando a la humanidad la primera imagen de agujero negro. Es una puerta de salida a nuestro universo, manifestó él. Muchos de los aspectos de esta imagen obtenida coinciden sorprendentemente bien con nuestra comprensión teórica. Tenemos, no es que no se la quisiera colocar, sino que no la pude encontrar así como tan bonita. Pero entendemos que podemos tener evidencias de una teoría para ir avanzando en el método científico. Entendemos que el método científico no es una cosa lineal, sí, pero no es una cosa que dependa de ciertos grados de ciertos momentos en el tiempo. De que una hipótesis transforme en ley pueden pasar días, semanas, meses o años. Es algo sumamente extenso en el tiempo, y así como revertir este proceso también puede ser algo extenso o muy corto en el tiempo. Actividad 1. Escribe 2 ideas previas que tenías acerca de lo que es la ciencia y compáralas con lo expuesto. Luego responde: ¿qué diferencias o similitudes hallaste? 2. ¿Qué quiere decir que la ciencia entregue modelos de realidad? Explica. 3. ¿Qué relación se puede establecer entre la idea de Chalmers y la idea de los modelos atómicos? Esto que está acá. 4. ¿Qué importancia tiene la idea de verificación y las aproximaciones al ser científico? Respondan de forma ordenadita como lo hayan estado haciendo hasta ahora, en un cuaderno, en una guía, por Word, para que después puedan entregar. ¿Cómo accedemos al conocimiento? Los seres humanos conocemos el entorno gracias al desarrollo de nuestras habilidades cognitivas. Lo percibimos, lo recordamos, lo aprendemos de él también. Sin embargo, no existe aún un consenso acerca de cómo realmente conocemos. Por ello, la filosofía se pregunta: ¿qué es el conocimiento y cómo accedemos a él? Mientras el rol de la ciencia será intentar explicar nuestro entorno. Entonces, ciencia y filosofía se están complementando. Recuerde que la filosofía es la madre de todas las ciencias, por tanto siempre vamos a trabajar en común. Y si bien la ciencia va a tratar de explicar derechamente qué es y cómo es lo que nos rodea, la filosofía se está preguntando cómo accedo a este conocimiento. Y es por eso que esto se trata de una epistemología, ciencia que estudia el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Mientras el diccionario de la lengua española define conocer como averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales de la naturaleza, cualidades y la relación de las cosas, conocimiento como el entendimiento, inteligencia, razón natural, desde la epistemología se plantea que el conocimiento es una relación que establece entre el sujeto y los objetos. Se dan cuenta que decir qué es el conocimiento no es algo tan fácil ni tan tajante de decir, sino que va a depender mucho de lo que desde la perspectiva en la que lo estemos mirando. El conocimiento se halla frente a la conciencia y el objeto
Se halla frente a frente a la conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto. El conocimiento se presenta como una relación entre estos dos miembros que permanecen en ella, eternamente separados el uno del otro. El dualismo del objeto y el objeto permanece en la esencia del conocimiento. Una forma de entender el conocimiento es esta: tengo un objeto y tengo un sujeto, están separados, pero a la vez se buscan unos con otros relacionarse para que uno pueda poseer al otro, uno pueda aprehender al otro. Intentar comprender el mundo que habitamos es algo que los seres humanos hacemos desde hace miles de años, tal como señala el filósofo chileno Jorge Millas. En los siguientes extractos plantearemos que el ser humano siempre ha mirado el mundo y se ha sorprendido con él, logrando así hacer ciencia. A esto se sumaría la posterior sistematización del conocimiento que se enfoca en la razón y deja de lado las creencias. Conocer y saber. ¿Son lo mismo conocer y saber? Jesús Montessori, filósofo y matemático español, propone el conocimiento como una relación sujeto-objeto y el saber como una teoría del entorno. El verbo conocer se usa en castellano mucho menos frecuentemente que el verbo saber, y en general el contexto que nada tiene que ver con las ideas o con la ciencia. En realidad, lo que suele llamarse teoría del conocimiento más bien debería llamarse teoría del saber. La estructura gramatical de las expresiones que aparecen en el verbo conocer es mucho más uniforme que corresponde a los verbos creer y saber. De hecho, simplemente tienen una misma forma de conocer. Entonces, ya conocemos y entendemos la diferencia entre conocer y saber. Es algo que expusimos más acá arriba. Opinión, creencia y saber, cosas que ustedes ya van a tener que ir manejando poco a poco, pero es para que entiendan que muchas veces los problemas de la ciencia y los problemas de la filosofía radican en un problema que también es del lenguaje. Entonces la filosofía y la ciencia se tienen que hacer cargo de estos problemas para que cuando hablemos y expresemos un fenómeno determinado lo entendamos como tal y no como otra cosa, y no nos confundamos, porque hablar de conocer y saber desde como si fueran sinónimos ya no es tan correcto. Continuamos. Conocer y saber. Semánticamente, la mayoría de las veces usamos el verbo conocer para indicar una cierta experiencia o familiaridad del sujeto con el objeto que se refiere en la frase nominal. Usaremos el verbo conocer con su significado primario, según el cual algo o alguien equivale a tener ese algo o alguien como una familiaridad obtenida a través de la experiencia directa o en el contacto. Y aquí tenemos una sistematización de las ciencias. Ciencias tenemos las ciencias teóricas, prácticas y productivas. Dentro de las teóricas tenemos la teología y la matemática. Dentro de la teórica tenemos la teología y la matemática, y dentro de la teología tenemos la metafísica, dentro de la matemática la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, dentro de la naturaleza la física, biología, zoología, botánica y la psicología. Dentro de las ciencias prácticas está la ética y la política, y dentro de la productiva tenemos el arte, la robótica y la poesía, etc. Y todas estas se van a agrupar dentro de la lógica. Y les cuento que todas estas se agrupan dentro de la filosofía, porque la filosofía es la madre de todas las ciencias, y en cada una de estas ciencias tenemos de alguna forma conocimiento filosófico que es más que es más teórico, que es más racional, que trata de explicar las cosas. Por tanto, la filosofía se hace cargo de todas estas ciencias. Y no podemos decir que la filosofía es netamente productiva o práctica o teórica, sino que es las tres cosas, o trata de ser las tres cosas, porque la filosofía lo trata de abarcar todo. Lo mismo cuando hablamos de conocer y saber, tenemos que tratar de entender que se trata de un problema científico en donde tenemos que saber distinguir y hacernos cargo que no solamente se trata de algo práctico o productivo, sino que también del lenguaje, y que tenemos que saber distinguirlos para ordenarnos, sistematizarnos y avanzar.
Clasificación de los saberes. Aristóteles fue uno de los primeros en intentar aclarar la forma en la que conocemos la forma en la que conoce el ser humano. Ricardo Gómez, académico de la Universidad de Salamanca, resume la clasificación de las distintas ciencias en arte, sabiduría y ciencia. Insisto, todo esto se resume en filosofía. A través de los textos aristotélicos se infiere que Aristóteles utilizó el término episteme en una doble acepción, como conocimiento racional y como ciencia estricta, distinguiendo 6 formas de conocimiento: sensación, memoria, experiencia, arte, ciencia y sabiduría. Luego dividió el conocimiento racional, saber fundado en principios racionales que excluyen a la doxa, al conocimiento empírico, recuerden que doxa es opinión, en teórico, práctico y productivo. Estos 3 tipos de conocimiento constituyen lo que podríamos llamar ciencia en sentido amplio: arte, conocimiento racional productivo; sabiduría, conocimiento racional práctico; y ciencia, en sentido estricto, conocimiento teórico, racional teórico. Solo el conocimiento teórico es auténticamente ciencia. ¿Qué nos está queriendo decir Aristóteles? Que estos 3 tipos de conocimiento, estos 3 tipos de ciencia son conocimiento, arte, sabiduría y ciencia, y que son conocimiento y no saber. ¿Por qué? Porque están en tiempos y en órdenes distintos, están en clasificaciones diferentes. Por tanto, tengo las 3 clasificaciones distintas. Las 3 clasificaciones se enmarcan en esta palabra, en el conocer y no en el saber, porque es mucho más estricto y mucho más ordenado. Yo tengo muy claro, chicos, que esto es harto conocimiento, que puede ser un poco más complejo porque tiene que ser bastante riguroso y bastante ordenado, pero yo tengo toda la fe de que usted va a poder hacerlo. Yo sé que usted puede, así que muchas gracias. Espero que les haya quedado muy claro, que puedan resolver la actividad. Si no saben, que me pueden escribir. Cuídense y ya queda menos para que nos podamos ver. Antes de finalizar, chicos, repasemos. Respondimos a la pregunta. ¿A qué pregunta? Todavía no llegó. A esta pregunta: ¿qué es la ciencia y qué pretende explicar? Sí, porque hablamos de qué es la ciencia y qué pretende explicar también. Pero, como es conocimiento científico, sabemos que en algún momento este conocimiento puede llegar a cambiar. Es una pregunta amplia a la vez de que es muy específica, por tanto es muy complejo. ¿A qué los llama? A poder revisar el conocimiento científico y irlo actualizando constantemente. Cosa que cuando alguien le diga está científicamente comprobado, bueno, pero ¿cuándo, dónde y por quién? Cosa de que preguntarnos si existe una comprobación superior en donde se pueda o no refutar lo que se nos está diciendo. Eso es ciencia, es una explicación, es una comprobación de todo el conocimiento, pero de forma constante, porque es comunitaria y tiene que ver con lo que todos estamos haciendo. Antes de terminar, les voy a mostrar la guía de filosofía, la última guía en la que estamos trabajando. Esta es la guía en la que hemos estado trabajando hoy ya. Tenemos el objetivo, las distintas definiciones. Ahí está el modelo científico, la actividad que ya leí y lo siguiente, lo que acabamos de ver con la clasificación de los saberes. Vamos a continuar con esto mismo en la clase siguiente, chicos, así que espero que tengan un muy buen día. Cuídense mucho, ánimo con lo que se nos viene y ya nos podremos reencontrar.